¿Qué está sucediendo en el Perú? ¿Por qué quieren asesinar a los prisioneros políticos y en particular a los dirigentes del movimiento social revolucionario sucedido en el Perú? Adelante, estimado colega. Muy buena tarde, estimado Manuel. Un agrado saludarte a ti como representante pues de News, una agencia de comunicaciones que últimamente está cobrando mucho vigor, mucho reconocimiento, porque asume pues una postura democrática, progresista, avanzada, y en ese sentido estamos notando con mucha alegría de que se están sumando importantes colaboradores, corresponsales no solo de Sudamérica, sino de Centro, Norteamérica, lo cual es muy bueno. Y qué mejor que en el marco de este espacio foro democrático se pueda abordar importantes cuestiones que atingen a la realidad concreta del Perú en lo que hace a la situación, diríamos, muy deteriorada de los presos políticos, de los luchadores sociales, de los revolucionarios y en particular de los dirigentes históricos del Partido Comunista del Perú, que en plena pandemia se les niega pues no solamente una posibilidad de indulto, sino hasta de un arresto domiciliario, y eso pone de manifiesto un claro ensañamiento contra el pueblo peruano y contra sus mejores hijos. Entonces, es grato hablar de aquello, estimado Manuel. Correcto, estimado colega. Bueno, la pregunta directamente es, y el pueblo y los pueblos del mundo quieren conocer, ¿cómo es el Estado peruano? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Y qué política implementa contra los presos políticos del Perú y los luchadores sociales incluso del pueblo peruano? Lo escuchamos. En el Estado peruano, la historia refiere que nace formalmente en julio de 1821, de manera tal que el próximo año se cumple su bicentenario, y desde que se yergue este Estado peruano va a tener pues como elemento directriz a clases sociales dominantes, no solamente muy conservadoras, sino muy antipatriotas, sociales dominantes muy mediocres, y en cuanto a asumir un proyecto demoliberal burgués, si se quiere, pues muy incapaces. Eso explica por qué a lo largo de la historia del Perú se ha carecido de un proyecto de desarrollo nacional en el marco de lo que se llama pues proyecto de la burguesía, el proyecto, si se quiere, de las nacientes clases sociales dominantes. No supieron empezar a encaminarlo, menos desarrollarlo, y eso explica que a casi 200 años, hoy el Perú es una de las naciones más, si se quiere, pues, afortunadas en lo que significa recursos naturales, sean renovables o no renovables, pero una carencia de clases sociales dominantes que empujen un proyecto de desarrollo nacional que se refleje en producción nacional, en desarrollo científico y tecnológico, en hacer de la educación en todos sus niveles un puntal de progreso, desarrollo y bienestar. Y no solo eso, sino que además clases sociales dominantes a lo largo de estos casi 200 años han utilizado el Estado como una maquinaria poderosa en función de favorecerse únicamente y favorecer a sus socios, son antes las multinacionales, hoy las transnacionales, en desmedro de la patria y del pueblo peruano. Eso explica también, estimado Manuel, por qué casi a 200 años el Perú, como lo decía Antonio Raimondi, sigue siendo un mendigo sentado en trono de oro. Y como lo decía uno de los más destacados, si se quiere, pues, políticos de corte anarquista como González Prada, el Perú está tan podrido, no solamente anteayer, sino ayer como hoy, que donde uno pone el dedo salta la putrefacción. En otras palabras, tenemos clases sociales dominantes antipatriotas, antipueblos,
pro-imperialistas, e incluso han permitido que hoy el segundo socio histórico, lo que significa esa política de rapacidad neoliberal, sea la oligarquía chilena, que no solamente controla la mayor parte de puertos, aeropuertos, cadenas de supermercados, cadenas de farmacias, sino incluso todo lo que significa ese espacio turístico llamado Camino del Inca, con su máxima cúspide, que es Machu Picchu, Sacsayhuamán, esté controlado, esté administrado por ingleses y la oligarquía chilena, que precisamente le arrebataron el mar a Bolivia y tomaron por asalto el Perú durante 4 años. Entonces es en ese entendido que podríamos señalar que estas clases sociales dominantes en el Perú han devenido en una mafia politiquera organizada, son verdaderos gángster, verdaderos criminales, porque este conocimiento a nivel regional y por supuesto a nivel del Perú, en todos estos tiempos han hecho negocios turbios, en el caso Lavajato, en el caso Odebrecht, y uno vaya a saber en otros escenarios. En otras palabras, los que se hacen cargo de la vida económica y política del Perú no son más que criminales que lo único que hacen es salvaguardar sus mezquinos intereses, destruyendo la patria, destruyendo los derechos fundamentales del pueblo peruano y conculcando sus libertades demoburguesas. Eso explica por qué arremeten con un odio visceral contra los luchadores sociales, los activistas, los medioambientalistas, los revolucionarios, sin ni que hablar los comunistas. Fíjate, Manuel, el Perú en estos momentos es el único país del planeta Tierra en el que se está viendo a mujeres encarceladas por 25, 30, 35 años. Eso no hay en ninguna parte del mundo más que en el Perú.